Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus, arrancando esta semana informativa, ya la última semana de febrero, increíble, ya prácticamente estamos terminando el segundo mes del 2024. Y esta semana, o más bien al final de la semana pasada, se cumplieron 2 años del inicio de la operación militar rusa, de la operación militar especial rusa, para la desnazificación de Ucrania. 2 años con los cuales, o de los cuales vamos a conversar aquí con Bismarck Siero, sociólogo, con quien tenemos el gusto de pegar una buena platicada todos los inicios de semana o todas las semanas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bismarck, 2 años. ¿Qué han significado estos 2 años? ¿Qué es lo más relevante de estos 2 años, Crepón? Fíjate que cuando hicimos el análisis, primero, ¿cómo pasa el tiempo? Va rápido, 2 años. En el 2022, cuando inició esto, venía a raíz de que tenían 8 años, ahora 10, toda la problemática que se tenía con la región de Luján y Donetsk, que es meramente eslava, o sea, mayoritariamente rusa, pues, o eslava. Sí, ¿no? son rusos parlantes. Sí. Y había estaba en juego lo de las elecciones de Ucrania, estaba en juego que se estaban descubriendo laboratorios, se estaban descubriendo un montón de cosas que estaban haciendo, al extremo que en ese momento el gobierno de Ucrania tenía incluso un gabinete mixto compuesto por ciudadanos norteamericanos ejerciendo el poder, pues, o sea, unos eran encargados, voy a decir, del consejo, ministerio, creo que es una secretaría de comunicación, habían uno también de secretaría del interior, de la seguridad, y no era desde ahorita, pues, o sea, en estos 2 años se descubrió que había laboratorios, ¿verdad?, de elementos bacteriológicos, de elementos biológicos, descubrieron en la medida que fue avanzando, porque inició como una operación militar estratégica, algo así, no recuerdo el nombre, operación especial estratégica militar, operación especial militar estratégica de Rusia para salvaguardar a los rusos parlantes y lo que se estaba viviendo. Han ido descubriendo laboratorios, han ido descubriendo incluso búnker subterráneos, donde trabaja la CIA, la Central de Inteligencia Americana, la CIA, desde el año 2014, llevan 10 años en una cooperación y además no logré terminar de contabilizar, el fin de semana hubieron 600, creo que 500 o 600 sanciones más contra Rusia, ¿verdad? A raíz de eso, por todo suman varios miles de sanciones. Varios miles de Va sanciones. por los 5.000 sanciones. Incluso hay sanciones específicas, que si viene un producto ruso envasado en un color blanco y todo, no está, ahí hay sanciones tan locas, pues, específicas a productos específicos. El congelamiento de una buena cantidad de miles de dólares rusos que está en cuentas de Reino Unido. O sea, haciendo como un resumen de lo que pasa en 2 años, o sea, más de 5.000 sanciones, descubrir todo lo que tenía Ucrania, la autoridad ucraniana, que la siguen teniendo en contubernio, en alianza con la Central de Inteligencia Americana, el apoyo que no es cierto, que de estos 2 últimos años, tiene más de una década que han sido suministrados por armas. Y la Europa y Occidente como cómplices, complacientes, casi como un suicidio, dando más plata para el conflicto con Ucrania y no teniendo plata para sus sectores productivos. Alemania creo que es la que pierde más de toda Europa, además de lo del gasoducto, además de lo de los fertilizantes y lo que tiene que ver con la energía. Aquí lo dijimos hace 2 años cuando inició esto, que esta era una guerra por la energética, por los recursos energéticos por un lado, y la alimentación,
y por otro lado son la danza de miles de millones de dólares de la industria armamentista. Pues. O sea, aquí no el pleito no es contra Rusia, aquí el pleito no es contra China, aquí el pleito no es contra el Medio Oriente, aquí es la industria militar armamentista que se ha metido más de 400.000 millones de dólares en todo este periodo. Mira, tal vez hay que rebobinar un poquito el cassette para hacer alguna memoria. En el 2014 se produce el golpe de Estado que vota el gobierno que está electo, instituido en Ucrania, ¿verdad? Con el financiamiento, el alzamiento, el golpe de Estado fue con el financiamiento declarado de Estados Unidos, ¿verdad?, a los que depusieron el gobierno en Ucrania, en Kiev. Se convoca a elecciones y una de las primeras medidas que hubo fue prohibirle a los rusoparlantes en Kiev no solamente hablar en ruso, sino también poder acceder a fondos del Estado, ¿verdad?, para el desarrollo de las comunidades. Entiéndase que esto es en el borde este de Ucrania, las regiones que hoy conocemos como Luhansk y Donetsk, pero además Crimea lleva a cabo, la península de Crimea lleva a cabo un referéndum ese mismo año, en el 2014, y el referéndum opta por separarse de Ucrania y volver a ser territorio ruso. Más o menos acciones similares tuvieron en Donetsk y Luhansk, ¿verdad?, al grado que piden, es decir, rechazan pues las acciones en contra de su población que empieza a ser asediada, bombardeada por Kiev, ¿verdad?, y se ejecutan, creo que eran a más de 8.000 personas en bombardeos y actividades militares de Kiev en el lado este del país, es decir, en Luhansk y Donetsk, y estos dicen, miren, señores, Rusia, nosotros, ya que aquí no nos quieren, queremos volver a ser parte del territorio ruso. Entonces, el 21 de febrero, si no me equivoco, del año 2022, o fue el mismo día 22, el presidente Putin anuncia que reconocen como territorios rusos a Luhansk y a Donetsk a la petición que estos territorios han hecho, hacen el reconocimiento y por lo tanto empieza una operación militar especial para proteger los territorios rusos de Luhansk y Donetsk, ¿verdad?, que es lo que ocurre a partir del día 22 de febrero del año 2022. ¿Verdad? Ya me recordaba hoy la fecha Bismarck, porque yo estaba con la idea que era el día 26, pero es el día 22 de febrero del año 2022. Ese día empieza la operación militar especial rusa y empiezan varias cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Prácticamente la parte este de Ucrania, kilómetros más, kilómetros menos, está siendo controlada por tropas rusas y por Rusia en lo general. La más reciente es la Avdiivka, la ciudad de Avdiivka, que es una ciudad que está muy cerca del borde fronterizo de la región de Donetsk, pero que está muy por detrás, es decir, muy hacia el este de Yarkov, de Azovstal, aquel puerto metalúrgico que fue noticia muy importante prácticamente hacia el primer aniversario de la guerra, y han avanzado un poco más las tropas. Esa es más o menos la situación hoy en día. Hay analistas que dicen que la mitad del territorio ucraniano está en manos de tropas rusas, pero viendo el mapa me parece que no es tan así. Sí, la parte este de Ucrania, un poco hacia el norte, es decir, donde hace frontera con Rusia,
Ucrania, esa parte sí está bajo control militar ruso. La famosa ofensiva que empezó en junio del año pasado, la famosa ofensiva ucraniana, no ha dado los resultados que Occidente y Ucrania misma esperaban, ¿verdad? Porque no ha logrado ser lo exitoso que se había anunciado que iba a ser esa ofensiva. Por el contrario, Ucrania ha continuado perdiendo territorio. Al llegar al aniversario, el segundo aniversario, en Kiev estuvieron presentes varios dignatarios, entre ellos la señora von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, llegó a Kiev a manifestarle su apoyo al presidente Zelensky, y en París se realizó una conferencia internacional en la que participaron varios líderes europeos, por supuesto el presidente Macron y además el presidente español Pedro Sánchez, ¿no? Y se discutió qué es lo que va a ocurrir. Dicen ellos, tanto Ursula von der Leyen en Kiev como esta conferencia internacional en París, dicen que hay que continuar apoyando a Ucrania, que si Ucrania no se apoya por parte de Europa, va a caer en manos de Rusia, dicen los europeos. Y el señor Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, advirtió en esta conferencia que Rusia además se está preparando. ¿Fue él o fue el propio Macron? No, me parece que fue el presidente Macron. Que Rusia se está preparando además para una guerra contra Europa, para tomarse Europa. No sé, me parece que eso es muy uy, ahí viene el lobo. Me parece. Yo no creo que Rusia esté, creo yo, que esté en con esta idea. ¿Ah? Pero te preguntaba yo, ¿qué creerías vos que es lo más relevante de estos 2 años? Porque a mí me parece que hay varias cosas. Está, Bismarck, el aceleramiento de las definiciones de un mundo multipolar. Porque con la operación militar especial se aceleró este proceso, que es un proceso que ya tiene varios años de estar caminando. Las sanciones impuestas a Rusia, a Bielorrusia y a todo aquel que quiera hacer negocios con Rusia, lo que hicieron fue debilitar al dólar como moneda de uso o de intercambio internacional, facilitando que ahora se pueda negociar internacionalmente con otras monedas. Rusia, muy lejos, según el mismo Moscú, muy lejos de estar debilitada por las sanciones, ha visto un crecimiento en su economía y el presidente Putin va a elecciones en las próximas semanas, prácticamente fortalecido ante el país. Se dio o se evidenció un serio problema de las relaciones entre Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos empuja a Europa a ir a una guerra, porque lo ha estado empujando a ir a una guerra, como sucede en los colegios, ¿no? Que se empuja a uno para que se pelee con el otro, pero yo no tengo nada que ver con ese pleito, más o menos en esa situación y en esa circunstancia, porque está empujada al pleito Europa, pero no tiene respaldo de Estados Unidos en el sentido que, por ejemplo, al producirse las sanciones en materia energética, especialmente en gas y petróleo, y además de los atentados en contra del gasoducto conocido como Nord Stream en su versión 1 y en su versión 2, ha padecido Europa no poder comprar gas y petróleo de Rusia directamente, sino que ha tenido que ocupar intermediarios, ocupar hasta el tercer, el cuarto vendedor, ¿verdad?, para comprar petróleo ruso, gas ruso, bastante más caro, que resulta inclusive un poco más barato que comprar el gas que Estados Unidos dice querer venderle. El mismo Estados Unidos está comprando gas y petróleo ruso ante las necesidades que tiene, pese a las sanciones que existen. Entonces,
Esas me parecen a mí, Bismarck, entre otras cosas, lo más relevante, pues porque sí, efectivamente está la guerra, están las batallas, están los combates, están las tomas de territorios, pero el impacto me parece que va un tanto por ahí. Si querés hacemos pausa y hablamos un poco sobre esto al regresar. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con Bismarck Siero, sociólogo. A propósito, en este momento este es nuestro tema, los 2 años del inicio de la operación militar rusa en Ucrania para desnazificación de Ucrania, conseguir que Ucrania sea neutral y no se convierta en un territorio de la OTAN, que dice Rusia, eso amenaza su seguridad. Por cierto, votó ya el Parlamento húngaro y aprobó la ratificación, o aprobó el visto bueno de Hungría para que pueda entrar Suecia a ser miembro pleno de la OTAN. Con esto ya prácticamente Suecia nada más hay que tener la formalidad para que sea miembro pleno de la OTAN. Suecia, entre los países nórdicos, avanza un poco más hacia el este, la frontera de la OTAN. Hacia el este quiero decir hacia Rusia, la frontera de la OTAN. Yo lo diría por el mar del Norte. Entonces, Bismarck, ¿a poco, o sea, las fuerzas rusas han, viendo todo el avance de la guerra en 2 años, llegar hasta Gerson, llegar hasta Kharkov, después de pasar por Donetsk, no es mucho el territorio en cuanto a territorio, pero sí es cerca de toda la parte que bordea Crimea y entra al Mar Negro. Hay 2 elementos que hay que destacar. Por un lado, yo creo que Rusia no salió tan golpeada con las sanciones económicas. Siempre dijimos que eso era como un boomerang. Al no haber transacciones por el código internacional SWIFT y al no usar la moneda dólar, queda en evidencia por este conflicto armado. Por un lado, el dólar que se usaba en un 82% llegó a estar en un 52% el uso del dólar en las transacciones internacionales a nivel mundial, bajó casi un 30%, que es bastante. Por otro lado, nace el grupo multipolar, se reactivan todas las conferencias habidas y por haber en el mundo. Ahora casi hay una por mes, si no hay conferencias de seguridad, conferencias de cambio climático, si no hay conferencias de cambio climático, está Davos económico, está Davos de seguridad. Por otro lado están los países no alineados, por otro lado se está dando la multipolaridad. Como que creó un fenómeno que vino como a reactivar esa multipolaridad a nivel mundial. La geopolítica se activó. Y esta geopolítica activada apenas en estos 2 años, porque esto no termina ahorita, esto creo que lo dijimos cuando pasó 1 año, que eso eran sus 3, 4 años, cuidado más. No sé cuánto va a aguantar después de haber dado 93.000 millones Occidente, llámese Europa, y 75.000 millones Estados Unidos, están hablando casi 200.000 millones. Y Ucrania dejó de ser la productora 1, 2, 3 de fertilizantes y cereales para ser una dependiente de la ayuda armamentista. O sea, hay intereses armamentistas que están metiendo otros $1.000 millones en armamento por todos lados, porque no solamente es Ucrania, y nomás se abrió Gaza, y nomás está Medio Oriente, y ven escala, pues una escala que en los últimos 7 meses ha sido... 6 meses ha sido fuerte, pues. 2 años Ucrania, ya va a cumplir 5 meses la próxima semana Gaza, los hutíes ya van por 2 meses y medio, ¿verdad? En el Mar Rojo. Si costaba que pasaran cereales, gas y fertilizantes entre Hungría es arriba, ¿no? Ahora que abajo va a costar pasar lo que costaba de combustible y resto
por el estrecho este famoso, el Mar Rojo, Irán, que está ahí, que lo bombardean un día, la semana siguiente recapacita y se defiende, el genocidio en Gaza. Yo creo que Occidente, cuando dice, después de la entrevista que analizamos aquí del presidente ruso Putin, que tiene miedo a expandirse, él nunca lo dijo en la entrevista, usó toda la historia, la desvirtuaron, está prohibido todavía hablar sobre esa entrevista, que es muy interesante por todos los datos históricos que da y por toda la información y la amplitud. Un día de esto, creo que va a hablar el 29, el presidente Putin va a dar un discurso bonito ya, pero se cree que va a ser más de más de 2 horas, donde va a hacer su resumen de todo lo que ha pasado. Incluso habla sobre los BRIC y llega un momento dado que hace un anuncio sobre ello. Brasil ha estado en una posición más diplomática que la beligerancia que esperan de ellos. China siento como que bajó un poquito y está como más a la expectativa por su conflicto que tiene cerca, ¿no? Con los japoneses y con las Coreas, que siguen todavía un fin de semana que se levantan con ganas de encender el cohete, pum, tiran un par de cohetes y después cada quien hace su práctica. Hay una pérdida grande a nivel mundial porque se siente la recesión por muchos lados. Aquí hemos analizado la parte que tiene que ver de la consolidación de las monedas locales de acuerdo a la producción de cada una de las economías locales, porque el encarecimiento de los fertilizantes, del combustible y los cereales que da para todo el mundo puede provocar en su momento se habló de una hambruna casi de 1/3 de la población, lo dijo el PMA hace un año. Sin embargo, muchos países que se enlistaron, como Nicaragua, que estamos enlistados en el BRIC, no lo he visto tan abrumador de esa manera, pues, como se esperaba. Sí se siente, pues, pero no tan abrumador como lo tiene. Europa no pasan las noticias, parte de este conflicto armado de la desinformación, y todos los días hay marchas de algún sector, si no es de transporte, es de productores, incluso hasta los medios de comunicación están saliendo que no les están abriendo los canales, no les están abriendo las plataformas para salir en los satélites. Hay una restricción para desenmascarar, para decir la verdad sobre la desinformación, y es fuerte, o sea, no es suave, es bien fuerte. En Alemania están pasando, hay cierres de escuelas incluso, y universidades que no se conocen por este lado, pero se están dando, hay recortes grandes en educación y en salud muy, muy fuerte. Algo que podría parecer en el pleno siglo XXI, podría parecer una soberana mentira. Aquí, sin querer comparar, solamente decir un dato: si te vas a un hospital público, lo más que tardas son 30, 40 días para que te hagan un ultrasonido, un examen especializado, y si vas de emergencia te lo hacen. En Alemania son 6 meses ahorita. Y pasar primero 3 especialistas para que llegue al examen. En una atención de salud, cuando estás hablando que son, o sea, la Europa, además de envejecida, sobrevalorada, supervalorada. Recordemos que no solo es el conflicto de Ucrania que estamos analizando. Recordemos que en el último año, o cuidado un poquito más, toda la África subsahariana, los 14 países que están ahí, aquí lo hemos analizado, Burkina Faso, para empezar, toda esa parte ahí han ido en ascenso. Nigeria, Locro, han ido entrando, han expulsado a los franceses, han expulsado a los portugueses, han expulsado a los británicos, a los de Reino Unido. No la están llevando suave los europeos ahorita, o sea, no están llevando suave, y se están dejando arrastrar por Estados Unidos. Yo por eso siento cuando pegan esos gritos de sirena, o el miedo, uy, 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 vienen los rusos, más que que vienen los rusos, es lo que les está pasando adentro. Europa puede tener, o sea, el querer provocar una guerra, voy a decir OTAN, ya directamente, no lo que es OTAN, extendiendo la frontera para decir, me tocaste a OTAN, y tener o sea,
Estados Unidos con la OTAN tiene preparado un plan, me parece, más que un plan, está dirigido de esa manera para que al menor provocación de Rusia, hacer un escenario de guerra. Le interesa un escenario de guerra. ¿Por qué le interesa un escenario de guerra? Igualito el mismo plan hicieron en Palestina. Cuando Netanyahu tenía los grandes clavos a nivel interno y llamó a una coalición, empezaron a atacar al más débil, a los palestinos. Y ahí se armó el primero, hablaron de Hamas, después los cohetes, ya analizamos lo de las armas que aparecieron ahí, y lo otro, pero fue en el momento que iba en caída y en picada, y que ya era ya el segundo gobierno el que mismo agarrarlo como pasó en España, que agarró pero no fue el que agarró más votos. Igualmente la está viviendo toda Europa. Entonces necesita una justificación la OTAN para decir que hay una guerra con Rusia, para poder calmar todo lo que les está pasando adentro. Diario hay marcha, diario tienen problemas. El problema es que no sale esa información fuera de Occidente. Y esos 24 países van a terminar en una olla de presión que ya está lista. Pues ahí un fosforito se llamaba. Pero ¿vos crees que quiere realmente involucrarse la OTAN en un conflicto armado con Rusia si más bien Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, los alemanes, los franceses, España misma, lo que han dicho es que deben evitarse o debe evitarse el conflicto directo con Rusia, pues, porque ese es el asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Ucrania no es miembro de la OTAN, es protegido de Estados Unidos, pero no es miembro de la OTAN. Y ya les dijeron los europeos que van a entrar cuando se acabe la guerra. Sí. Pero están aceptando a Suecia, porque de alguna manera van a haber provocaciones en el Mar del Norte. Mira, cuando Occidente y Estados Unidos dicen una cosa, cuando ellos dicen malo, yo busco el sustantivo contrario. Dicen, pues, Biden y dice Blinken, mira, Netanyahu, cálmate. 2 horas después, el delegado que está en el Consejo de Seguridad dice que no a la sanción, dice que no a la resolución de Naciones Unidas. Entonces, o sea, por un lado me mandás a decir, oye, cálmate, y donde tenés que decirlo, con toda no, vamos, vetás y te pones en contra. Entonces, no es creíble, pues. No es creíble, pues todo eso. Si vos mirás escenarios previos al 22 de febrero, incluso un día antes, Putin lo dijo, que se calmaran, que no sé cuánto, que venía, igual venía todo, y al día siguiente estaban en el conflicto. Eso sí, yo me acuerdo, ahorita se me viene a la mente que fue para esta época, creo en el 2010, 2011, quiero acordarme bien si fue el 2011, cuando Libia y la primavera, y en ese lugar, la primavera árabe, que se llamó, un día antes estaba saliendo de un avión, Muammar Gaddafi, de Francia, abrazado con el presidente de Francia. El día siguiente lo andaban buscando para asesinarlo. Y habían firmado y todo. Sí, no, es que yo estoy de acuerdo con vos en que la verdad es que son declaraciones mentirosas, declaraciones que buscan cómo tapar las cosas. La misma negociación que hubo después del Maidán, es decir, de las manifestaciones del Maidán que terminan votando al gobierno de Kiev en el 2014, empieza una negociación entre Europa, Estados Unidos y Rusia justamente para evitar que el conflicto escale. Rusia dice que esas negociaciones no fueron más que un distractor de tiempo, lo cual es reconocido también por varios líderes europeos que han terminado diciendo que sí, que efectivamente lo único que estaban procurando era afianzar el régimen de Kiev para poder avanzar en sus planes, proyectos, de incluirlo en sus listas de socios, de miembros, de asociados de sus clubes, entiéndase clubes, la Unión Europea, la OTAN, etcétera, para poder acercarse más a las fronteras con Rusia. Eso lo han dicho
con todas las letras los líderes europeos. Eso está clarísimo, pues. ¿Nah? Incluso las negociaciones hace poco menos de 2 años que empiezan y que ya habían logrado un avance importante para resolver la situación en Ucrania, es Estados Unidos e Inglaterra los que le dicen a Ucrania, bueno, ya lograste que los rusos retiraran tropas de un lado, que aceptaran ciertas condiciones, ahora vos les decís que no vas a negociar nada, que no tenés nada que negociar, al grado que hoy hay una ley que prohíbe negociar con Rusia ningún tipo de acuerdo, ¿ah? Lo cual entorpece total y absolutamente cualquier intento que haya de encontrar por la vía negociada una solución en Ucrania. Y eso estaba caminando con el apoyo de Turquía o con la mediación de Turquía. ¿Te acuerdas que Turquía se metió de lleno y de cabeza en este tema? No porque fuera buena gente, sino porque esto resultaba en réditos importantes para Erdogan. Que Turquía es el que está haciendo con Erdogan sus elecciones, que ganó, y además es el mercado que pasa por ahí todo. Ahí está la negociación de los granos, etcétera, etcétera. Pues. Pero sí, efectivamente, como vos decís, pero expertos militares han dicho que el tema de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN no va a dejar absolutamente nada bueno para ninguna de las partes, que Rusia es un enemigo que hay que tener en consideración cuando se le plantea que es el enemigo, hay que tenerlo en consideración porque no es cualquier gato, como se dice popularmente en Nicaragua. Hacemos una pausa, Bismarck. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Mencionaba Bismarck que junto con el conflicto de Ucrania, pues hay otros que se han venido desarrollando. Los intentos de desestabilizar el oriente del planeta con ejercicios militares, con entrega de armas, apoyo a los candidatos para que ganen elecciones en Taiwán, para enfrentarse con China y crear un conflicto China, República Popular de China y Taiwán, allá en el oriente, como parte de la estrategia para el debilitamiento de China. Está el conflicto que se aviva en la península coreana y con Japón también, que ahí me parece que el liderazgo de Corea del Norte es como el niño que llora, ¿no? Y la China que lo pellizca de alguna manera. Y está, por supuesto, África, todo lo que ha venido sucediendo en África, con los movimientos independentistas anticoloniales africanos que prácticamente están expulsando de sus territorios a los remanentes de las colonias europeas, y evidentemente está el tema de Gaza. Dice el primer ministro Netanyahu, que está peleándose además con Brasil, por las declaraciones de Brasil, que Brasil en medio de todo este conflicto intensificado, un conflicto diplomático con Israel, dijo el presidente Lula, lo que ocurre en Gaza se llama genocidio. Es decir, ya está planteado el problema entre Brasil e Israel, y el presidente Lula lo dice con todas las letras. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio de 30.000 personas, creo que son las que van en estos 144 días, 145 días de conflicto desde el 7 de octubre. La Corte Internacional de Justicia está trabajando 2 temas referentes
a esa región. Por un lado, una resolución que pidió Naciones Unidas para determinar la legalidad de la ocupación de territorios por parte de Israel, que es una solicitud hecha hace 4 años, 5 años, y por el otro lado la denuncia de Sudáfrica del genocidio que dice Sudáfrica comete Israel en este momento en Gaza. Decimos cerca de 30.000 personas muertas en los bombardeos y ataques de Israel en el territorio de Gaza y en la Cisjordania al norte de Israel. Pero estaba anunciando el primer ministro Netanyahu que va a iniciar una serie de ataques en contra del punto conocido como Rafah, que es fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, porque dice que por ahí está entrando ayuda humanitaria para Gaza, está entrando agua, está entrando medicamentos, están entrando médicos, están entrando alimentos para la población en Gaza, pero también dice que ese es el lugar en que los efectivos de Hamas están moviéndose hacia Egipto y refugiándose en Egipto. Es decir, de una u otra manera está intentando el primer ministro israelí involucrar también a Egipto, ya no solamente a Líbano, ya no solamente a Jordania en este conflicto, sino también a Egipto. Es decir, una internacionalización de este conflicto ante la vista y paciencia de los Estados Unidos, que, como bien dijiste, Bismarck, ha vetado cualquier intento de resolución en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que esté destinado a detener la masacre de palestinos en Gaza en este momento. Gaza va a cumplir 5 meses la próxima semana. 30.000 muertos, 70.000 heridos. 4 meses. A ver, 5 meses, sí, es cierto. Sí. Va a cumplir 5 meses. Le quedan 10 días, un poco menos. 30.000, 29.600, 30.000 muertos, 70.000 heridos, son 100.000. El último conteo era 1.4, 1.5 desplazados. Se hablaba hasta de 1.9 millones. Más los 100.000 entre heridos y muertos, que equivaldría al 5% de la población. Sin meter todos los desplazados, que equivale a otro alto porcentaje. Los desplazados es más de la mitad de la gente de Gaza está desplazada. Yo diría que prácticamente todo el mundo en Gaza está desplazado, porque yo no sé si alguien se ha quedado a recibir los bombardeos en su casa, pues. Porque hay desplazados internos dentro de Gaza, gente que del norte buscó refugio en el sur, hay gente que desde el norte y el sur de Gaza procuraron salir hacia Egipto y ocupar, es decir, entrar a campamentos de refugiados en el norte de Egipto, pero la verdad es que es difícilmente que alguien con ataques en el norte, ataques en el centro y ataques en el sur, bombardeos diarios, esté todavía en su casa. Mandaron un delegado Netanyahu mandó un delegado a la reunión que están negociando, pues. Está Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y aún así dicen que va a seguir, porque ellos dicen que en Rafah están escondidos los milicianos de Hamas y que no van, o sea, ellos van a arrasar todo. Tienen un plan y dicen que ellos buscan la victoria total. Lo que sí sigue siendo una vergüenza para la humanidad y a vista y paciencia de todo el mundo lo que está haciendo. A veces, haciendo el análisis, a veces más allá de que si Netanyahu, que está al frente como primer ministro, la venta de armas, se aprovecha de todo lo que estaba. ¿Cómo alguien que era de una fracción logra el poder y logra hacer todo esto? O sea, solo con el beneplácito de Estados Unidos, nada más, la única manera. No hay un alto al fuego, ni lo veo tan cerca. Las imágenes siguen siendo dramáticas, siguen siendo indescriptibles lo que se ve ahí. Continúa aumentando las cifras de muertos. A hoy lunes está en 29.680 y algo.
según el ministro del Ministerio de Sanidad, Gazatí, hay un montón de periodistas muertos, con toda mi familia. Europa no dice nada sobre eso. Hay una parte del conflicto, más allá de lo que digan de Hamas, es ese montón de desplazados. ¿Cuánto tiempo va a costar después? Pongámosle que le ponen el alto al fuego, ponerle que termina. Yo solo pienso me miré una entrevista, creo, no hace mucho, un par de semanas, creo, no sé si la comenté, de un joven que ha estado en todos estos desplazamientos, del 2011 a la fecha. Hoy tendrá unos 24 años. Y desde los 11 años vive desplazado. ¿Qué pasará por el cerebro de este joven? ¿Qué crecimiento o qué sentimientos podrá tener de repulsión? No quiero usar la palabra odio, pues, de animadversión hacia alguien que es diferente o que tiene que convivir con ellos. Hay pérdidas económicas grandes de muchos, incluso israelitas que no están de acuerdo con el conflicto, ni son partidarios tampoco de Benjamín Netanyahu, son de otra fracción, totalmente opositores y que no comulgan en nada. Se habla que hay un 60% de ellos apoyándolo, creo que están del 70%, pero hay un porcentaje que está totalmente en contra, pues, y que no hayan cómo pararlo. Entonces, yo incluso llegué a pensar que tal vez la única manera, ya estaba pensando como ellos, tal vez la única manera de parar a Netanyahu es eliminándolo a él, pues, o a los comandos militares, no sé, pues, porque las resoluciones han habido, crees y nada, incluso hasta la justicia y no para nada, llega al Consejo de Seguridad y ahí son vetados por Estados Unidos, o sea, no hay. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, dijo el jueves, creo que fue o el miércoles o jueves, que había que reformar ese Consejo de Seguridad porque no servía para nada, pues, o sea, quedó y está quedando ante la historia de la humanidad como lo más inoperante de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad como más que anacrónico, que aquí lo analizamos en septiembre pasado, no sé, nada, pues sin ninguna, nada, o sea, no hay una correlación con lo que se está viviendo en la realidad y para qué sirven todas estas organizaciones y todos estos escenarios. O sea, más que anacrónico, obsoleto, queda irresoluto, esa es la palabra, totalmente irresoluto, totalmente fuera de este contexto histórico que se está viviendo, más allá de la geopolítica, más allá de la parte multipolar, más allá de todos los esfuerzos que se vienen haciendo por diversos lados. Queda de manifiesto, queda al desnudo ese poder del veto hacia la guerra, hacia la destrucción, no hacia la paz. Deja, digo yo, al descubierto sin razón de ser, tanto las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. Pues. Sí, que mientras las Naciones Unidas no sean resoluciones vinculantes, ahí tenés el ejemplo de cuántas resoluciones ha emitido Naciones Unidas, pronunciamientos, resoluciones en contra del bloqueo contra Cuba, abrumadoramente mayoritarias, es decir, con excepción de Israel y Estados Unidos, nada más, que han votado en contra, pero el resto de las naciones ha votado a favor de detener, eliminar, levantar ya el bloqueo contra Cuba por las razones que se han expuesto en cada resolución, y eso continúa y continúa aparte sin novedad, pues es decir, como eso no es vinculante, es decir, como eso no tiene carácter de exigencia, y aún teniendo carácter de exigencia, como es el fallo de la Corte Internacional de Justicia, países como Estados Unidos se lo pasan por el fundamento. Ahí está la resolución, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 30 años. A favor de Nicaragua por los daños causados hasta en el año 84
por la guerra de Estados Unidos en Nicaragua, parte sin novedad. Parte sin novedad. Entonces, mientras eso continúe, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Hagamos pausa, Bismarck, y hablemos de gente más cerca aquí. Un par de personajes interesantes. Donald Trump, que prácticamente pareciera ser ya el nominado, el ungido republicano para participar en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, y Milei, que estaba feliz de encontrarse con Donald Trump en los Estados Unidos. Regresamos en breve, hablamos sobre esto en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. El fin de semana, el sábado, domingo, terminó la Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC, conocida por sus siglas en inglés, que es un evento que promueve justamente las ideas conservadoras dentro de los Estados Unidos y por supuesto la figura principal de este conservadurismo en los Estados Unidos es Donald Trump. Pero ahí hay asociaciones tan interesantes reunidas en esta convención, en esta conferencia política de acción conservadora, como por ejemplo la Asociación del Rifle, que pugna por tener armados a los ciudadanos en los Estados Unidos, ¿no? Y claro, la convención es una convención antiglobalista, antisocialista, antiliberal, digamos, de alguna manera. Y te digo, pues la figura representativa, la figura estrella de esta conferencia fue Donald Trump, que prácticamente pareciera tener ya en la bolsa la nominación del Partido Republicano para ir a las elecciones de noviembre de este año en los Estados Unidos. Pareciera, todo hace indicar esto. Pero estuvo en esta conferencia, estuvieron algunos personajes interesantes, por ejemplo, la ex primer ministra británica, Liz, se me fue ahorita el apellido, estuvo presente, pero estuvieron presentes también dos personajes de este lado del continente. Fue altamente aplaudido y muy bien recibido el presidente Nayib Bukele, que llegó a dar una clase magistral acerca de cómo se hacen las cosas en su país y habló acerca de los valores. Y estuvo también el presidente de Argentina, Javier Milei, que tras bastidores se encontró con su líder, con su héroe, con su ídolo, Donald Trump, que también ha dicho cosas interesantes sobre él, lo ha apoyado mucho, y entonces se encontraron. Donald Trump dijo hacer Argentina grande nuevamente, a lo que Milei, en un abrazo con él, contestó: viva la libertad, carajo, que es su lema. Y estaba feliz el hombre, estaba feliz en ese encuentro con Donald Trump. Me llamó la atención, más allá pues de la parte efusiva, mediática que usan los dos, lo de Bukele. Yo no me imaginaba, o sea, estaba invitado y todo, pero Bukele como el chico bomba, ¿no? Como el chico, como la nueva estrella, como el Nextar, la estrella próxima que está allí y todo lo demás. La ex candidata presidencial argentina, ahora ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, tuvo un encuentro con él y le dijo que estaban siguiendo de cerca lo que él había hecho en temas de seguridad y contra la criminalidad, y que le gustaría en Argentina poderlo aplicar. Esa experiencia salvadoreña. Ahora habló en su discurso Milei, que está en contra de las Naciones Unidas, de los comunistas, de la Organización Mundial de la Salud.
unas cosas disparatadas, pues, ¿verdad? Pero lo de Bukele y ¿cómo se llama este hombre? Chap, que era una de las integrantes de exfuncionarias de la Casa Blanca, que la que está para América Latina fue la que hizo como el lobby, la recepción de ella. No, yo no sabía que había estado tan, Mercedes, había estado tan involucrada en toda esa parte. O sea, ya salen a luz pública, pues parece que antes estaba tras bastidores, pues. Porque en su momento Bukele le tiró duro a Estados Unidos, pero aparece ahorita en la conferencia de extrema derecha, así está calificada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, esta conferencia es efectivamente una convención de la extrema derecha norteamericana. Pues por eso decía yo, ahí está la Asociación del Rifle, entre otras agrupaciones que apoyan esta conferencia, ¿no? Y la inmigración ilegal y todo eso, o sea, sí. Están... Incluso... Es que ¿sabes qué hay ahí interesante? Los grupos supremacistas blancos, aunque los intentaron camuflar en esta conferencia, pero es decir, es gente que participa activamente en este tipo de eventos, considerando, es decir, el discurso de Donald Trump, vamos a hacer América grande nuevamente, que era como lo que más se miraba en esta conferencia, por las siglas en inglés, MAGA, MAGA, eso andaba bailando por todos lados, y a ese discurso es que grupos supremacistas, grupos racistas se unen porque consideran que los migrantes y las llamadas minorías, que ya no son tan minorías como las personas de color, lo que le hacen daño es al país. Sí, ya salieron a luz varios tipos, pues, sobre todo lo que es el control de inmigración, Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos. Andaban dos ex que estaban por ahí, igual el británico, que fue uno de los impulsores del Brexit. Cuando vos miras estos personajes, uno que promotor, impulsor del Brexit, el otro impulsor sobre la inmigración ilegal, son sociópatas. O sea, no hay otra definición que esa, son sociópatas. Más allá de había uno que habían delegado que no estuvo presente este año, pero sí, de alguna manera, que es normal la cacería de inmigrantes en la frontera y que no está penado ni nada, es normal, pues, o sea, eso es como un hobby, pues vamos a cazar patos, vamos a cazar inmigrantes este fin de semana, estamos expresados, agarramos nuestro cartucho y nuestra carabina y vamos a disparar. Lo del Brexit, ¿por qué tomo el tema del Brexit con Norton? Porque en Europa, cuando se salen de la Unión Europea, es una manera por la inmigración, pues, de que están viniendo a Reino Unido y no, pues, están viniendo muchos árabes, están viniendo muchos africanos, hay que hacer de un lado la supremacía blanca, pero también hay grupos como los antiabortos, o sea, hay una cosa ahí media rara todos son de extrema, pues. Sí, no, por ejemplo, una de las cosas que se declaró en esta conferencia fue el apoyo irrestricto a Israel, pues, y su derecho a exterminar a los palestinos, por ejemplo, pues. Pues sí, pero es que ahí donde voy yo, porque de alguna manera, o sea, a ver, soy salvadoreño, voy a ponerme el caso, soy salvadoreño. Bukele hasta donde sea de origen palestino, ¿no? Más bien libanés, me parece que, sí. De ascendencia libanesa, me parece que. Sí, pero de origen palestino. Y aparecer con los sionistas del mundo. 2 semanas atrás estaba despotricando contra Estados Unidos, que hasta te daba miedo ir a tu mansión de Miami que te puedan apresar y aparecer dando uno de los 3 discursos principales. No sé, yo eso lo veo hasta medio loco, pues, o sea, un nivel de hipocresía es la palabra. Más, antes decían que era diplomacia, pues un nivel de hipocresía brutal. Cada vez que Milei sale, por ejemplo, presidente de Argentina, es una hipocresía total. Sale con el Papa y lo despotricaba. Ahora sale con Relocro y despotricaba. Bueno, pero una banda de... En el caso de Milei, pues, yo creo que él disfrutó mucho
haber podido ir, haberse encontrado con Donald Trump, que como te digo, es su líder, su ídolo, porque fue él, es decir, Trump iba pasando y fue Milley el que lo llamó señor presidente, le gritó y entonces aquel lo vio, lo reconoció, lo saludó, lo abrazó. ¿Has escuchado el inglés de Milley? Pues no sé, no lo he escuchado, pero te voy a decir una cosa. Le habré entendido Trump que no le gustan los inmigrantes. Salió, pero una cosa es el inmigrante y otra cosa es el presidente, porque aquí no está hablando con inmigrantes, claro, está hablando con el presidente de Argentina, ¿no? Pero regresó Milei a Argentina y llegó a enfrentarse, es decir, porque lo que consiguió aquí fue como un reconocimiento de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero regresa a Argentina y llega a encontrarse con una serie de problemas, un enfrentamiento con los gobernadores argentinos, la famosa ley Ómnibus que no pasó finalmente y que él va a buscar cómo meterla por algún lado, ¿eh? Es decir, sale de aquel mundo de ilusión que ha tenido y va a caer en una realidad bien dura ahí en Argentina. Sí, es que yo lo veo como, además que no es santo de mi devoción, lo veo como un bufoncito, ¿me entiendes? Anda divirtiéndose. ¿Bufoncito o bujoncito? Bufón afuera y bujoncito adentro, pues, o de dos lados. Anda haciendo y la realidad otra, pues la realidad argentina es una realidad 2 meses más y está taco a taco, está así, con Ecuador como estaba fallido. Pues. Bueno, pero ya la señora Burlich le dijo al señor Bukele, estamos viendo el ejemplo de usted, estamos viendo la situación, cómo han manejado ustedes el tema de seguridad y nos interesaría coger cábula. A mí me gustaría que se llevaran a Bukele. Una cosa es un país de 6 millones de habitantes, otra cosa es un país de 24 tiene. Que me parece que sí. Y 1.4 millones son de sindicatos. A mí me hubiera gustado ver a Bukele con 1.4 millones que los 30.000 que tiene presos. Bueno, con esta ley ómnibus y los decretos ejecutivos y demás de mi ley ha habido unas manifestaciones tremendas. Necesitaría dice que son manifestaciones que tenían años de no verse en Argentina, no solamente en Buenos Aires, sino en diversas ciudades. Es decir, como que ha logrado tocar a esos grupos sociales, sindicales, que salieron nuevamente a la calle, que eran muy activos y ya estaban adormilados y volvieron a salir a las calles. Esa parte hay que agradecerle a Milei, ¿verdad? Desde la izquierda tenemos que agradecerle a Milei que muchos que estaban ahí cerrosos, entumecidos, aletargados, dormidos, así como los osos que se duermen, se han activado y se han despertado y han salido, pues todo eso. Entonces, porque escuchaba de que, creo que el jueves 29, están algo así como 1.4 o 1.5 millones de argentinos van a salir en diversas provincias. Pues. Sí, es que las protestas continúan ahí en Argentina. Y el clavo que se metió ¿cómo se llaman? No es regidores, ¿cómo se llama? Con los gobernadores. Con los gobernadores. Por eso te digo, llegó a meterse a un pleito con los gobernadores. Son 6 o 9 gobernaturas que van a estar en las calles este fin de semana que viene. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Y no nos quedó tiempo, pero en Ecuador está pasando feminicidios que son terribles, pues, entre las pandillas y entre la misma gente, porque no dan información de dónde están los muchachos que andan siguiendo el ejército y está un estado fallido, pues, hay muerte, ¿me entiendes? Y a mí me duele lo de feminicidio porque eso siempre yo lo he seguido por años y si la mujer no denuncia al chaval o a la pareja, se va. De los dos lados. De los dos lados. Bueno, Bismarck, desafortunadamente el tiempo nos vuela, estamos pasaditos de tiempo. Te agradezco mucho esta platicada. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Ecuador para el próximo programa. Nos vemos en nuestra siguiente edición, Sumando Vigor.